vamos a recorrer Belgrado, la ciudad donde los ríos Sava y Danubio se encuentran. Vamos a visitar la fortaleza, el centro de la ciudad, el barrio más bohemio, el más nuevo, el cual es un poco controversial, y varios lugares más, así que quédate hasta el final, así tenés la guía completa para viajar a Belgrado. Para ubicarnos en el mapa, Belgrado es la capital de Serbia, país que se ubica en los Balcanes. En un próximo video voy a compartir consejos para viajar a Serbia y te voy a hablar de cómo llegar, del transporte público, cómo tener internet, la moneda, el idioma y ese tipo de cosas. Pero ahora nos vamos a enfocar en qué lugares visitar en Belgrado. Y vamos a empezar con lo que podríamos decir que es lo más importante, que si por algún motivo venís por un par de horas, aunque te recomiendo que al menos dediques un par de días, ya vas a ver que hay un montón de lugares para visitar. Pero si por algún motivo estás por poco tiempo, te diría que visites la fortaleza de Belgrado. Y mucho mejor si visitas estos lugares con un guía local, ya sea con un free tour o con un tour de precio fijo, porque es muy interesante conocer su historia. Que yo te voy a compartir lo que aprendí desde mi humilde lugar de viajera, pero por supuesto que un experto puede aportar mucho más de lo que te cuento yo. Nosotros hicimos un free tour en inglés porque no hay en español. Si no te llevas bien con el inglés, hay un tour guiado en español de los que tienen precio fijo. Te dejo ambos enlaces en la descripción. Y por si no conoces los free tours, también te dejo un video donde te cuento cómo funcionan. Vamos a empezar este recorrido por Kalemegdan, el parque que rodea la fortaleza de Belgrado. Una confusión común es creer que la fortaleza se llama Kalemegdan, pero en realidad este es el nombre del parque que la rodea. Este espacio empezó a usarse como parque en el siglo XIX, cuando la fortaleza dejó de tener un uso militar. Y el nombre Kalemegdan viene del turco y se traduce como campo de la fortaleza o campo de batalla. Hoy es un lugar recreativo, un espacio verde enorme con senderos, jardines, monumentos, vistas panorámicas, una zona con puestos donde podés encontrar souvenirs. Me encanta porque en un solo lugar tenés de todo, naturaleza e historia, pero no es solo un gusto personal porque este es el lugar más visitado de Belgrado. La fortaleza tiene una historia que se remonta a miles de años. Su ubicación estratégica en la confluencia de los ríos Sava y Danubio la convirtió en un punto clave para controlar rutas comerciales y defensivas. Aunque el área fue habitada por los celtas, los romanos fueron los primeros en construir una fortificación en el siglo I después de Cristo, que fueron ampliando y reforzando en los siglos siguientes. Durante el periodo que se conoce como la Gran Migración de los Pueblos, diferentes tribus y pueblos se desplazaron por Europa y muchos de ellos dejaron su huella en esta parte, y Singidunum fue destruida y reconstruida varias veces. Pero fueron los bizantinos quienes más adelante retomaron el control y el emperador Justiniano I hizo reforzar las murallas de la fortaleza en el siglo VI. Con la llegada de los serbios en el siglo VII, la ciudad adoptó el nombre de Belgrado, que significa ciudad blanca, inspirado en el color de la piedra caliza de sus fortificaciones de aquel momento. A lo largo de los siglos, la fortaleza pasó por manos de diferentes imperios como el otomano y el austrohúngaro. Este es un súper resumen, pero que da cuenta de la historia agitada que tuvo la fortaleza y Belgrado en general. Y las mejores vistas sobre la confluencia del Sava y el Danubio, de Novi Beograd y de Zemun, un barrio que vamos a visitar después, están debajo del monumento que se conoce como El Vencedor y que es un símbolo de Belgrado. Todos los lugares que te nombro en este video te los dejo marcados en un mapa en la descripción, así puedes ver la ubicación exacta de cada uno. Kalemegdan y agarramos la calle Neza Mihaila. Es la calle peatonal más importante de Belgrado, con un trazado que data del período romano, aunque su desarrollo moderno comenzó a mediados del siglo XIX. Nosotros estuvimos en diciembre, así que lo primero que vimos fue este árbol de Navidad que está enfrente del centro comercial Raicheva. Esta calle es conocida por sus edificios del siglo XIX, diseñados en estilos neorrenacentista y neobarroco, y se declaró peatonal en 1987 para preservar su carácter histórico. Algunos de los edificios más destacados son el de la Academia de Ciencias y Artes de Serbia y el Museo Septer. Y además de apreciar estas fachadas, vas a encontrar tiendas, restaurantes y cafeterías. Algo que a mí me gusta hacer y en Belgrado me sorprendieron es visitar librerías, así que más adelante también te voy a mostrar un par que son librerías y cafeterías a la vez.
y te las quiero recomendar por si estás buscando un lugar especial para tomar un café. Seguimos caminando y llegamos a la Plaza de la República, el corazón cultural y social de Belgrado. De hecho, este fue el punto de encuentro para el tour que hicimos. En el centro de la plaza está el monumento al príncipe Mijailo Obrenović, que simboliza la liberación de Serbia del dominio otomano. La plaza está rodeada de edificios históricos como el Teatro Nacional y el Museo Nacional, y es interesante prestar atención al contraste que hay entre las fachadas que rodean la plaza y que dan cuenta de diferentes periodos históricos del país. Y a pocos pasos de la Plaza de la República está el barrio bohemio de Belgrado, que es pequeño, apenas unas callecitas, pero es muy bonito. Skadarlia se convirtió en la zona bohemia a principios del siglo XX, cuando actores, escritores y pintores se trasladaron a esta parte de la ciudad, y las tabernas de la zona se transformaron en puntos de encuentro para las personas más reconocidas de la cultura de Belgrado. Sus casas bajas y calles adoquinadas se conservaron y hoy albergan muchos kafanas, que son restaurantes tradicionales serbios, pero que en principio eran cafeterías. De hecho, el nombre kafana viene del turco. Durante el Imperio Otomano eran lugares donde la gente se reunía a tomar café. Skadarlia a menudo se compara con el Montmartre de París, tanto por su aspecto como por su ambiente artístico. Y un punto destacado del barrio es la estatua de Jura Jakšić, un escritor y pintor serbio que vivió acá. Aunque no está dentro de los límites del barrio, la fuente Čukur está muy cerca, así que vamos a visitarla. Este monumento recuerda un hecho trágico de 1862, cuando un niño serbio fue asesinado por soldados del Imperio Otomano en una antigua fuente que estaba en este mismo lugar. En ese entonces, Serbia estaba bajo dominio otomano y este incidente desató enfrentamientos entre serbios y otomanos que con el tiempo llevaron a la retirada definitiva de las tropas otomanas de Serbia. La fuente actual rinde homenaje tanto al niño asesinado como a la lucha por la independencia del país. Ahora vamos a ir hacia el templo de San Sava, que es la iglesia ortodoxa más grande de los Balcanes, pero te voy a ir mostrando lugares que están en el camino, aunque para algunos hay que desviarse un poco. Esta fachada que inevitablemente llama la atención es el Hotel Moscú. Se inauguró en 1908 y rápidamente se convirtió en un símbolo de lujo en Belgrado. El edificio también tiene una famosa cafetería en la planta baja, pero no te la puedo mostrar porque no nos dejaron filmar adentro. Y además de su importancia arquitectónica, el hotel ha hospedado personalidades como Albert Einstein, Alfred Hitchcock y Robert De Niro, por nombrar algunos. Nuestra siguiente parada es la Asamblea Nacional de Serbia, un edificio neoclásico que se construyó entre 1907 y 1936. Este lugar es el centro político del país y ha sido testigo de momentos históricos cruciales, incluyendo la formación de Yugoslavia y las manifestaciones que marcaron el fin del gobierno de Milošević. A pocos pasos encontramos el Palacio Viejo, que hoy sirve como sede de la Asamblea de la ciudad de Belgrado. Este palacio se construyó en el siglo XIX como residencia de la dinastía Obrenović, una de las familias reales más importantes de Serbia. Continuamos nuestro recorrido y nos encontramos con este monumento que cuando lo vi no sabía qué era, pero ahora puedo contarte que rinde homenaje a los soldados serbios que lucharon en la Primera Guerra Mundial, especialmente en la batalla de Kajmakčalan, una de las más importantes en la historia militar de Serbia. Y este edificio me llamó mucho la atención, principalmente por su tamaño. Es el edificio de correos que se construyó en la década de 1930. No encontré mucha información sobre su función actual, pero parece que alberga oficinas de correo, pero también otras oficinas administrativas. A la vuelta de este monumental edificio está la iglesia de San Marcos, uno de los templos ortodoxos más grandes de Belgrado. Se construyó entre 1931 y 1940 y está inspirada en la arquitectura serbia medieval, especialmente en el monasterio de Gračanica en Kosovo, que es patrimonio de la humanidad. Adentro, un punto destacado es el sarcófago del zar Dušan, el emperador serbio más importante de la Edad Media.
La iglesia de San Marcos está en el parque Taj Maidan. La vez anterior que estuve acá, hace como 6 años, era verano y se veía muy distinto porque estaba todo verde, florecido, incluso había bastante gente, puestos de artesanos y artistas callejeros, así que si venís en otra época del año lo vas a ver bastante distinto. Y si salís por la otra punta del parque vas a estar más cerca del Museo Nikola Tesla, dedicado al inventor más famoso de Serbia, aunque esto es un poco controversial porque los serbios dicen que es serbio y los croatas dicen que es croata. Tesla nació en el Imperio Austrohúngaro, en el territorio que hoy pertenece a Croacia, pero su familia era de etnia serbia. Como sea, puedes visitar este museo. Nosotros decidimos no hacerlo porque nos quedaban complicados los horarios en los que hacen las visitas guiadas. Y hace unos años visitamos el museo dedicado a Tesla que está en Zagreb, así que no era un lugar que estaba entre mis prioridades, pero si lo visitaste o lo vas a visitar, después contame qué te pareció. Este edificio en ruinas es en sí mismo un monumento. Acá funcionaba el Ministerio de Defensa de Yugoslavia y quedó en estas condiciones tras los bombardeos de la OTAN en 1999. En lugar de reconstruirlo, decidieron dejarlo como un símbolo, aunque se ha hablado de transformarlo en un museo, por ahora permanece así. Y ahora sí llegamos al templo de San Sava, la iglesia ortodoxa más grande de los Balcanes y una de las más grandes del mundo. Su construcción empezó en 1935 en el lugar donde se cree que los otomanos quemaron las reliquias de San Sava, el fundador de la iglesia serbia, por lo cual no solo es un lugar religioso, también tiene gran importancia histórica. Las obras se detuvieron durante la Segunda Guerra Mundial y el periodo comunista. Fue recién en la década de 1980 cuando se reanudaron los trabajos. El templo mide 79 metros de altura y su imponente cúpula te va a sorprender desde distintos puntos de la ciudad. Por fuera impresiona desde cualquier ángulo que lo mires, pero lo que más me impactó fue el interior. Cuando lo visité en 2018, solo la parte central de la cúpula estaba terminada y había andamios por todas partes. Ahora el interior está cubierto con mosaicos dorados y una decoración que me dejó sin palabras. Además, no sabía en qué estado estaba la construcción, así que fue una gran sorpresa. Junto al templo visitamos una iglesia más pequeña. Al compararla con el templo principal es imposible no notarla más modesta, pero tiene su propio encanto. Me pareció muy bonita y un ambiente más tranquilo, probablemente porque había menos gente que en el templo. Encontré poca información, pero leí que la construyeron en 1895 en el lugar del templo y después la trasladaron para dar lugar a la construcción principal. Si te gustan los mercados, puedes aprovechar que cerca del templo de San Sava está Kalenić, uno de los mercados más grandes y vibrantes de la ciudad. Es un lugar ideal para conocer la vida cotidiana de los locales. Esto no es un lugar turístico, sobre todo hay puestos de frutas y verduras, pero hay otros que tienen de todo. Y como estamos en diciembre, también hay un puesto donde venden pinos y adornos navideños. Además, el mercado está rodeado de cafés y lugares para comer. Y ahora vamos a visitar un lugar que me había quedado pendiente de la vez anterior y lo tenía en la cabeza, así que esta vez quería visitarlo sí o sí y me gustó más de lo que esperaba. El Museo de Yugoslavia es un complejo cultural y un memorial que incluye 3 espacios diferentes. Está un poco alejado del centro y del resto de lugares, así que vinimos en transporte público, pero hay una parada justo frente al museo, así que es muy fácil llegar. Este es el primer edificio que se ve, pero es el último que se visita. Si vas hacia la izquierda de este edificio vas a encontrar la entrada principal donde se compran los tickets y a partir de ahí empezás el recorrido. El primer espacio que visitamos fue el Museo Antiguo, que reúne una colección de regalos diplomáticos y personales que Josip Broz Tito recibió durante su liderazgo. Hay objetos de todo el mundo que reflejan tanto la diversidad cultural de los países que formaron parte de Yugoslavia como la influencia de Tito en el escenario internacional. Además, el museo alberga la colección del antiguo Museo de la Revolución, que documenta el desarrollo del socialismo como base de la sociedad yugoslava. Esta sección me parece que está muy bien organizada, con una narrativa cronológica que contextualiza los objetos que se muestran.
Las explicaciones, que están tanto en serbio como en inglés, permiten entender mejor los hitos históricos y políticos de esa etapa. Atravesamos el patio de las esculturas y llegamos al punto más conocido del complejo, la Casa de las Flores, que es el mausoleo donde descansan los restos de Josip Broz Tito y su esposa Jovanka Broz. Cuando buscas información sobre este museo, al menos en inglés y en español, la información se reduce al mausoleo, por eso me llevé una sorpresa cuando me encontré con que eran 3 museos diferentes. Terminamos el recorrido en el Museo 25 de Mayo, en un edificio que se construyó en 1962. La sala principal aloja una exhibición enfocada en Alejandro I de Yugoslavia, una figura clave en la historia de los Balcanes y el primer monarca del reino de los serbios, croatas y eslovenos, que luego se convirtió en el reino de Yugoslavia. Estuvimos 1 hora y media en total, pero si querés hacer una visita más exhaustiva, incluso podrías dedicar más tiempo. Ahora vamos para Savamala, el antiguo distrito industrial que se transformó en un lugar popular y a la vez un poco polémico, específicamente este paseo que forma parte de una renovación urbana en la ribera sur del río Sava. Este proyecto incluye edificios residenciales de lujo, oficinas, hoteles 5 estrellas, restaurantes y un paseo a lo largo del río. Sin embargo, este desarrollo genera opiniones divididas. Hay quienes consideran que en pos de crear esta parte nueva y moderna de Belgrado, se dejó de lado la identidad de la ciudad, incluso demolieron edificios históricos como la antigua estación de trenes. Y acá cerca está el Parque Savski y quizás fue porque prácticamente no había decoración en la ciudad que me sorprendió cuando vi este mercado navideño. Con un ambiente muy acogedor, con puestos donde podés encontrar comida típica y vino caliente para combatir el frío, es un lugar para incluir si estás en Belgrado durante las fiestas. Estuve viendo fotos y parece que el parque está bueno, así que si estás recorriendo esta parte de la ciudad en otra época del año, también podrías incluirlo en tu itinerario. Ahora cruzamos el río Sava y vamos a explorar otra parte de la ciudad. La idea era venir al Museo de Arte Contemporáneo, más que nada para apreciar las vistas sobre la fortaleza, y como estaba lloviendo me parecía que era un buen plan. Pero cuando llegamos dejó de llover, así que aprovechamos las vistas desde fuera del museo, que me imagino que con un clima más agradable deben ser todavía mejores. Y también está rodeado de un parque, que si venís en otra época del año quizás también puedas aprovecharlo para hacer algún picnic o descansar. Pero nosotros, después de apreciar las vistas, decidimos ir a explorar Zemun. Si decides entrar al museo, vas a encontrar obras de artistas de la ex Yugoslavia y exposiciones internacionales. Nos vamos para Zemun, que alguna vez fue una ciudad independiente y que conserva una arquitectura con influencias austrohúngaras. De hecho, fue el punto más al sur del Imperio Austrohúngaro durante el dominio turco en Belgrado. Hoy en día es conocido por sus restaurantes, sus calles adoquinadas y su ambiente pintoresco. Y un punto especial para visitar es la Torre Gardosh, que se construyó en 1896. Se ubica en las ruinas de una antigua fortaleza y es el símbolo de Zemun. Y volvemos al centro de Belgrado, a la calle peatonal, porque tenía pendiente compartirte las cafeterías y librerías. A mí me gusta visitar librerías, incluso en los países donde no entiendo nada del idioma. Busqué información en internet y leí un artículo que decía que Belgrado no se caracteriza por tener librerías interesantes, así que gracias a este artículo me llevé una enorme sorpresa. Esta es la más grande de las que visité, tiene 4 pisos y en el primero tenés la cafetería y libros en inglés. Pregunté y me dijeron que en español no tienen. Esta librería está prácticamente al lado, es la que me resultó menos atractiva porque no tiene cafetería, pero de todos modos el techo abovedado le da un encanto especial. La que más me gustó y que llama la atención desde afuera es la librería Academia. No es tan grande como la primera que vimos, pero es más cálida y la decoración sin duda se lleva el primer puesto. Contame si también te gusta visitar librerías, así veo si incluyo para los próximos videos también estos lugares. Y por último, esta que es más pequeña pero también tiene cafetería, y si estás buscando un lugar más tranquilo, esta puede ser una buena opción. Y esta es la única donde encontré 2 libros en español. Y así terminamos este recorrido por Belgrado. Contame en comentarios cuál de estos lugares te gustaría visitar primero, y si ya estuviste en Belgrado, contame qué te pareció la ciudad. Si te gustó el video, dale like, comparte
compartilo, suscríbete al canal y todas estas cosas que me ayudan un montón y me permiten seguir compartiendo info viajera. Muchas gracias y te veo en el próximo video.